La mañana en Valencia con Vicente Quintana. ¿Saben ustedes lo que es un lip-dub? Un lip-dub es un videoclip de una sola toma, de un plano secuencia, es decir, que se empieza a grabar y ya no se interrumpe la toma, que ahora está muy de moda en las redes, sobre todo en las universidades, en los colegios mayores y todo esto. Entonces, en una universidad o en un colegio se graba un lip-dub de estos en el que participan pues la clase o el curso y todo esto, y esto se cuelga en Internet. Los primeros que lo hicieron fueron los de la Universidad de Quebec, que han tenido 6 millones de visitas en Internet. Pues bien, la Universidad Politécnica de Valencia ha rodado su lip-dub esta semana pasada y está colgado en la red. Lo digo porque además van a intentar batir un récord. Han sido 400 personas las que han participado entre alumnos y profesores en este lip-dub. Y ahora vamos a conocer detalles de cómo se ha rodado, y ya les invito inmediatamente a que suban a Internet y lo busquen. Ahora nos contará el autor de la idea, dónde lo podemos encontrar. Carlos Cocovi, de la Universidad Politécnica. Carlos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuándo terminasteis de rodar este lip-dub? Cuéntame. Lo rodamos el jueves 29 de abril, en una sola mañana, la verdad. En una sola mañana. Sí. Y bueno, ¿cómo se te ocurrió? Dices, vamos a hacer nosotros, ¿qué pasa? Que aquí en Valencia no teníamos uno tal, y dices, vamos a rodar nosotros uno en la Politécnica, ¿no? Exacto, yo vi el lip-dub de Canadá y dije, tenemos que hacer uno igual. Bueno, igual, inspirado en ellos. Entonces, cuando se planteó la Semana Cultural de mi escuela, lo propuse y se llevó adelante. ¿Tú eres estudiante de qué curso, Carlos? Yo soy estudiante de tercer curso de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. En Diseño Industrial. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Fuiste clase por clase intentando convencer a todo el mundo para que participara? Bueno, lo hicimos más, en la era de la información en la que estamos, lo hicimos más por Internet. Por Internet, ¿no? Por Twenty, Facebook, correos, y mediante Internet movilizamos a la gente. Pero bueno, ya saben ustedes que esto es un poco complejo, porque hay que rodarlo en un plano secuencia y la gente ha de hacer como si cantara, ¿no? Digo yo que organizar a 400 personas no tiene que ser fácil, Carlos? La verdad es que no. La verdad es que encima, como la canción es un remix de las 25 mejores canciones del año pasado, cada segundo cambia de frase, cada segundo es un artista, entonces tenías que decir cada persona qué frase, en qué momento, en qué lugar de la escuela y cómo tenía que vestir y qué tenía que hacer, eso cada persona. Entonces, la verdad es que, o sea, actores como tal que tenían frase eran unos 300 y algo, pero luego entre extras, producción y demás casi éramos 500 personas. 500 personas para rodar este videoclip. ¿Está colgado ya en la red, Carlos? Sí, está en YouTube. ¿En YouTube? En YouTube, sí, si ponéis lip-dub UPV o vídeo musical UPV, de varias maneras lo podéis buscar. Ajá. Oye, yo también he visto el de Canadá y allí creo que han utilizado un caballo, han utilizado muchas cosas, ¿no? ¿Qué habéis utilizado vosotros de material o de disfraces? Cuéntanos. Pues nosotros, la verdad, como en la escuela tenemos un caza y un avión, la verdad es que en el vídeo aprovechamos eso y en el vídeo sale el caza de la escuela y el avión de la escuela. Además, también teníamos una iguana de un actor que salió con ella y luego disfraces varios. Oye, ¿y cómo van las visitas, Carlos, a día de hoy? Pues esta mañana que he entrado habían 12.000 y pico, y esto en 3 días. La verdad es que está superando las expectativas. O sea que, bueno, a esta marcha será impresionante. Y bueno, ¿y todo el mundo les ha gustado? ¿Has detectado buen clima en la universidad? Sí, la verdad es que sí, sobre todo porque cuando lo grabamos había un buen ambiente mientras se rodaba y todo el mundo súper participativo y con muchas ganas de salir. La verdad es que eso se notaba en el vídeo. Bueno, ya sé que el trabajo de diseñador industrial y el audiovisual no es exactamente la misma rama, pero ¿esto te ha despertado alguna inquietud a partir de ahora, Carlos? Hombre, pues la verdad es que la capacidad de haber organizado a más de 400 personas, creo que a mí mismo me ha servido para darme cuenta que puedo funcionar muy bien dentro del mundo de la industria, organizando, ¿sabes? Puedo tener personas a mi cargo, con lo cual a mí mismo me ha servido para darme cuenta que soy capaz de hacer muchas cosas. Además, Carlos, si puedes organizar a 500 personas, yo creo que puedes hacer ya lo que quieras, prácticamente. Una película de esas de David Lynch, de 2.000 extras, Es impresionante. Bueno, pues nada, felicidades, porque bueno, a partir de ahora, ya saben, ese vídeo está en YouTube y aquel que lo quiera ver solo tiene que poner, ya lo saben, o bien lo de lip-dub, que es LIPDUB, UPV, o vídeo Universidad Politécnica de Valencia, que imagino que por ahí también aparecerá, ¿verdad? Sí,
también. Bueno, Carlos, ¿esto te va a subir la nota o no? No tiene nada que ver. No, la nota no creo, la verdad. Hombre, como trabajo de curso, ¿no? Bueno, pues... En todo caso bajarán el resto porque anda que no le he dedicado tiempo, la verdad. Ah, sí. Claro. Esto no se hace así de prisa y corriendo. Bueno, pues felicidades, Carlos. Felicidades de verdad. Venga, hasta siempre. Chao. Hasta luego. Hasta ahora.